con el permiso de todos ustedes. Y entonces, como les decía al principio, respetando la puntualidad de los que llegaron temprano, vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces, les recuerdo mi nombre, yo creo que ya todos me conocen, Darly Velázquez Martínez. Eh, Hoy vamos a estar iniciando en el desarrollo de las competencias ciudadanas del programa Saber Pro. Entonces, voy acá a permitirme presentar pantalla un momentico. Un segundito, por favor. Listo. ¿Todos están viendo la pantalla? ¿Si les queda fácil? Chicos. Hola. Sí, señor. Sí. Ah, bueno, no sé por qué no me deja como mostrarla toda, pero lo importante es que se vean por lo menos la diapositiva. Vamos a iniciar este encuentro, pues, dando o haciéndonos una pregunta como de reflexión, no precisamente filosófica, pero sí como, ¿cuál será el objeto? ¿Para qué estamos en esta capacitación? ¿Quién de ustedes de pronto me dice o tiene tiene claridad acerca de cuál es la razón por la cual estamos en esta capacitación? ¿Cuál será el último fin de esta capacitación? ¿Qué se les ocurre? No me digan que ustedes me dejan como los estudiantes. Chicos, ¿cuál será el objetivo de estas capacitaciones que hemos venido haciendo con relación a Saber Pro? ¿Mejorar qué? Pues mejorar el conocimiento de nosotros en cuanto a estas competencias para que de esta manera nosotros seamos portadores de ese conocimiento y ayudemos también a los estudiantes a que fortalezcan estas competencias que son evaluadas en sus pruebas Perfecto. PRO. Muy bien. Precisamente aquí ese es el último fin donde tenemos aquí que los estudiantes, el último, la meta final es que los estudiantes fortalezcan las competencias ciudadanas, ¿cierto? En este caso, pues, el mío de competencias ciudadanas. Pero este es un caminito que se tiene que recorrer. Y el primero es que los docentes fortalezcan estas competencias ciudadanas. Luego o posteriormente, los docentes aplican estas estrategias pedagógicas que deben ser pertinentes y dirigidas al fortalecimiento de las competencias ciudadanas. Yo siempre he dicho que no solamente es para enfrentarnos a la prueba de saber pro, es para enfrentarnos a la vida. Ustedes saben que el que sabe defenderse no se deja meter los dedos en la boca, ¿cierto? Nosotros tenemos, por poner un ejemplo muy claro, un problema muy grande en el sector salud. Cuando me toca una cita, que me la demoran, que me mandan para tal lado y no me quieren dar por decirle algo, los viáticos y todo ese tipo de cosas que siempre tenemos que vivir como entre comillas, defendiendo esos derechos. Es importante que nosotros, todos los ciudadanos, independientemente de que seamos, de que tengamos cualquier profesión o no tenerla como tal, necesitamos tener estas competencias ciudadanas. Entonces, nosotros vamos a estar enfocados, lógicamente, en fortalecer estas competencias, en este caso de competencia ciudadana. Vamos a mirar qué evalúa el ICFES con relación específicamente a las competencias ciudadanas. Esta se divide en 4. Tenemos la competencia de conocimiento, valoración de argumentos, multiperspectivismo y pensamiento sistémico. El día de hoy nos vamos a enfatizar solamente en la parte de conocimiento. ¿Listo? Las otras competencias vamos a ir mirándolas una a una en el transcurso de estas sesiones, de las siguientes sesiones. La pregunta es, ¿qué debemos conocer como ciudadanos? Y esto nos responde el mismo ICFES. Todo ciudadano, sobre todo el que se enfrenta a esta prueba de Saber Pro, debe conocer por lo menos los fundamentos del modelo de Estado social de derecho, los derechos y los deberes del ciudadano.
establecidos en la Constitución, la organización del Estado, es muy importante, las funciones y los alcances de las diferentes ramas del poder y de los organismos del control y los fundamentos de la participación ciudadana. Entonces, chicos, aquí miramos en esta imagen algo que se rompe, ¿cierto? Yo quiero como hacer una pequeña ruptura o una gran ruptura de el bla, bla, bla que uno va diciendo y quiero que simple y llanamente podamos nosotros poner en práctica hacia los estudiantes ciertas estrategias. Yo creo, bueno, que la gran mayoría de todos ustedes conoce y tiene los conocimientos generales de las competencias ciudadanas. En el día de hoy voy a hacer lo posible por tomar o revestirme de ingeniera de sistemas. ¿Y por qué lo hago? Pues de cierta manera para demostrar que yo como docente de ingeniera de sistema puedo transversalizar las competencias ciudadanas hacia mis estudiantes. De eso se trata. ¿Listo? Entonces, me tomé la tarea de buscar un plan de asignatura de ingeniería de sistemas y encontré en la unidad 2, por ejemplo, un tema que se llama herramientas para el desarrollo del software, ¿cierto? Entonces, se da una definición de software y también ciertas aplicaciones o algo por el estilo. Entonces, si yo fuera ingeniera de sistema y me tocara por lo menos esta unidad, fácilmente cuando hablamos de definición de software, yo buscaría en la clasificación de estos software, buscaría un software que ayude, ¿cierto? Por ejemplo, al Congreso de la República, que ayude a las alcaldías. Por ahí vi uno, por ejemplo, que está relacionado con el software que está relacionado con el cobro de los impuestos, algo por el estilo. Entonces yo me metería simple y llanamente por ahí y utilizaría ese tema de excusa para explicarles, por ejemplo, qué es la alcaldía, si el software fuera diseñado para ello, o si el software es diseñado, por ejemplo, para el Congreso de la República. Me metería y trataría de, bueno, nosotros antes de saber de un software que es diseñado para el Congreso de la República, yo mínimamente tengo que conocer aspectos generales del Congreso de la República, ¿cierto? Y utilizaría ese tema como una excusa para meterme y transversalizar las competencias ciudadanas. Igual en la temática, en la unidad número 3 de este plan de asignatura hay un tema que se llama aplicaciones de la computación en los diferentes sectores de la vida social. Ese es el tema que yo escogí de excusa para desarrollar precisamente estrategias pedagógicas en el día de hoy como docente de ingeniería de sistemas, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar hoy, ustedes son mis estudiantes de ingeniería de sistemas, de las aplicaciones de la computación en los diferentes sectores de la vida social. Pregunta, aquí hay docentes, parece que veo el ingeniero Walter. Hay otros, pero no sé si el ingeniero Walter no da directamente en ingeniería de sistemas, ¿cierto? ¿Hay docentes de ingeniería de sistemas específicamente, por favor? Hola. Profe, yo estoy en primer semestre. Ah, tú estás en primero. Bueno, pero más o menos, igual tú eres ingeniero, así no ves esta clase, Sí, ¿cierto? Lo que sí, me de interesa es igual forma en la asignatura que yo tengo asignada, tanto en ingeniería como en las de fisioterapia, hay unas temáticas que tienen que ver con el impacto de las tecnologías en la sociedad. eso es, Entonces, alarga lo mismo, ¿cierto? sí, y un punto específico del tema de los delitos informáticos, y el tema de la seguridad y los riesgos en la red, entonces también se aprovecha Muy mucho bien. para hablar de eso. Ok, entonces, si yo hoy les voy a hablar a mis estudiantes de ingeniería de sistema de las aplicaciones de la computación en los diferentes sectores de la vida social, tengo que tomar en cuenta el tema de la vida social. Ninguno de nosotros está aislado de vivir en sociedad o en comunidad, ¿cierto? Todos estamos llamados a vivir en comunidad. Seamos ingenieros, arquitectos, médicos, amas de casa, mejor dicho, todas las personas de la sociedad estamos llamados a tener ciertas competencias y ciertos conocimientos porque hacemos parte de un Estado. Y como parte del Estado tenemos que conocer
por ejemplo, la estructura del Estado. Entonces, en el día de hoy, a pesar de que somos docentes de ingeniería de sistema, quiero que ustedes vean la importancia de conocer la estructura del Estado como cualquier otro ciudadano más del común. El día de hoy vamos a desarrollar un mapa conceptual como mudo, por decirlo de una manera. No sé realmente cómo se llamaría esta actividad, pero yo lo llamo más o menos así. Entonces, ¿qué hice? Hice la estructura del Estado y coloqué algunos elementos, pero algunos otros no. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de llenarlos, ¿sí? Esa es la idea. Nosotros aquí lo vamos a hacer de manera sincrónica, pero yo esto fácilmente se lo puedo dejar a un estudiante en Splavia y ellos lo pueden terminar o lo podemos hacer dentro de la misma clase. ¿Listo? Entonces, ¿quién me regala, por ejemplo, comenzamos con qué es el Estado, ¿cierto? Y el Estado tiene unos elementos que son territorio, faltaría uno, faltaría el otro, y el otro sería el poder público. Tenemos que explicar qué es cada uno de estos elementos y sus elementos, si los tiene. Entonces comienzo con el concepto de Estado. ¿Quién de ustedes me regala como estudiante de ingeniería, de manera general, qué creen ustedes que es el Estado? Cuéntenme, chicos, ¿qué será eso del Estado? Vamos a tratar de hacer la clase lo más participativa posible por parte de ustedes. Entonces, yo sé que muchos de ustedes tienen la idea de qué es el Estado, qué será eso de la nación o el Estado como tal, donde vivimos. Hola, profe. Hola. Profe, qué pena. Diga, profe, siga, siga. Siga, profe. Bueno, Ada, entonces, cuéntame, Ada. Bueno, profe, aquí como en mis conclusiones pienso que el Estado es como una comunidad, ¿verdad? Una gran comunidad que no solo se trata de las relaciones sociales, sino que también se puede dar lo político, ¿verdad? Que no solamente se trata de un territorio, sino que también se rige como por unas normas, unas leyes. Eso pienso yo que es el Estado. Fíjate, yo aquí te saqué un concepto más o menos. Una comunidad porque una comunidad es un conjunto de personas con relaciones sociales, políticas, con territorio y leyes. Pues estás dando más o menos de manera general el concepto. Walter, ¿ibas a decir algo, ingeniero? Sí, bueno, además de lo que comentó Ada, pues podría agregar que es una forma de organización, en cómo un conjunto de personas que conforman una comunidad se organiza para sus actividades. Entonces puede ser para cómo ganar dinero, cómo relacionarse. Entonces como una forma en que se organicen, porque hay diferentes tipos de estados y los estados tienen diferentes tipos de elementos. Así Entonces, es. Bien. organizarse. Muy bien, ingeniero. Entonces, tenemos que de manera general el Estado es un conglomerado social, un conjunto de personas que está organizado de manera política y de manera jurídica. Más o menos esos son los grandes rasgos y las características del Estado y son lo que ustedes me han enunciado. Muy bien, no nos vamos a enfatizar alargando pues el concepto del Estado, sino que simple y llanamente queremos un aspecto general del Estado. ¿Listo? Entonces, este Estado tiene 4 elementos. Lógico que hay algunos autores que dicen que son 3 elementos, hay algunos que dicen que son 4, entonces de manera general vamos a utilizar los 4. Uno dicen que es el territorio y el poder público. ¿Qué elementos le faltarían aquí aparte del territorio? ¿Cómo se llamaría ese conjunto de personas como tal que vive en el territorio? Sociedad. Como elemento del Estado le vamos a llamar población. ¿Listo? Población. Y hay un elemento que hay algunos autores que no lo consideran importante, pero hay otros que sí.
está relacionado como, para que ustedes puedan de pronto decírmelo, está relacionado con que otros estados no pueden venir a inmiscuirse en nuestras decisiones, ni en la parte del ejército, ni nada por el estilo. Soberanía. 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 Listo, entonces tenemos aquí, ya tenemos los 4 elementos. Ahora vamos a mirar el concepto de cada uno de ellos. Si hablamos del primero, que ya estaba restablecido, ¿qué será eso del territorio? Vamos a hablar con las palabras más sencillas posibles. Recuerde que somos estudiantes de ingeniería de sistemas, no tienen que decirme palabras técnicas, sino simplemente que nosotros podamos comprender qué es el territorio. ¿Qué será eso del territorio? Había una discoteca que se llamaba Territorio en Sincelejo, ¿sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, había una, pero esta no es. ¿Qué será eso del territorio como elemento del Estado? Será como la demarcación geográfica. Sí, bien, perfecto. La demarcación geográfica. Sí, y dentro de la demarcación geográfica se incluye tanto el territorio que está debajo de los pies de la y población. ahora vámonos con los elementos. Ahora nos vamos con esos elementos. ¿Oíste, Inge? Ok, muy bien. Lo importante es ahorita establecer el territorio es una demarcación geográfica, es un elemento físico del Estado y es donde está asentada la población, ¿cierto? Entonces, además de esto, es el límite territorial del poder del Estado. Todos sabemos que si nos imaginamos el mapita de Colombia con todo y la isla de San Andrés y todo lo que le pertenece, el Estado o el presidente tiene solamente o toda la parte gubernamental tiene las normas y todo tienen injerencia solamente en ese territorio. Muy bien. Entonces, por aquí tenemos los elementos de ese estado. Ahora sí, ingeniero Walter. El primero vendría siendo el, vamos a ir ayudándoles, ¿el qué? El Pues no suelo, sé si ¿cierto? el suelo, ¿cierto? La tierra, y la después del suelo plataforma. que viene, algo Sí, muy fácil. Después sí, del suelo. la plataforma Subsuelo. marítima. Ok. Sí, la Subsuelo. plataforma, el mar, la plataforma Mar marítima territorial. y el espectro electromagnético, es decir, hacia Ok. arriba también. Te voy a poner a estudiar Derecho, ingeniero Walter. Aquí me perdonan que a veces hay algunas palabritas, pero aquí estamos en vivo y en directo. Mar territorial, Y el espectro electromagnético. espacio aéreo, que tampoco puede Sí, faltar. Espacio aéreo. Y órbita geoestacional. Órbita geoestacional. Aquí estamos haciendo un pequeño recuerdo de eso que uno da hasta desde primaria, bachillerato, da todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, el suelo, el subsuelo, todo esto hace parte del territorio y es donde está también la parte del poder público, es donde tiene fuerza el poder del Estado. Por fuera de eso, no, pues hay dos, o hay algunas excepciones de cosas que no están físicamente en el territorio nacional y de todos modos hacen parte de Colombia, como ya nosotros conocíamos las insignias nacionales como el avión presidencial, aunque esté por fuera de Colombia, siempre es una parte de Colombia, lo mismo que el buque Gloria y las diferentes embajadas. Todos nosotros hemos visto películas donde siempre el gringo, ¿cierto? El gringo va y lo están persiguiendo otras personas de otro estado y viene y se brinca a su embajada y ya queda libre, ¿cierto? Porque no pueden, como quien dice, tocarlo, porque la embajada hace parte de su territorio, aunque esté por fuera, en la parte física. Pregunta, ¿hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, profe, vamos bien. Ok. Entonces vamos a mirar de manera rápida qué sería la población, con las palabras más sencillas posibles. ¿Qué será la población?
un conjunto de personas que comparten el mismo territorio. Bien. Conjunto de personas que comparten el territorio. Muy bien. Entonces, en primer lugar, la población es el elemento humano y es el elemento esencial del Estado. Sin población, definitivamente, no existiría un Estado. Y se supone que en los estados sociales de derecho como el nuestro, el ser humano es lo más importante, está por encima de cualquier otra índole como la parte económica o cualquier otro tipo de cosas. Por eso vemos que leyes como por ejemplo relacionadas con la pelea del narcotráfico, muchas veces prohíben por ejemplo el glifosato, aunque la idea es acabar con las plantaciones de droga, pues la idea es también de la misma manera que ese riego de glifosato no le haga daño a la comunidad. El elemento humano es el primero o el más importante que debe existir en una población. Por eso también decisiones como las que se tomaron en esta pandemia que estamos viviendo, ¿cierto? Donde de pronto la economía se frenó, pero para darle de pronto prioridad a la vida humana. Entonces, creo que puede ser uno de los ejemplos más contundentes en este caso. Muy bien. Queda como tareita, de todos modos, averiguar en la parte de la población, puede ser extranjera, puede ser nacional, y es importante que todos conozcamos, por ejemplo, cómo se adquiere la nacionalidad colombiana. Entonces ahí se lo dejo como tareita que se puede dejar de pronto en Splavia o en cualquier o de cualquier otra forma de tareas. Bien, vamos a hablar ahora de este tercer elemento que es la soberanía. Soberanía. María Gómez, ¿estás por ahí, María Gómez? Sí, profe, estoy por aquí haciendo María Gómez, bien. Supongamos que tú tienes un hijo o una hija, ¿cierto? Y yo soy tu vecinita. Y tu hijo vino a mi casa y me dañó cualquier cosa que me haya dañado, me partió un vidrio, un daño que me hizo. ¿Tú aceptarías que yo cogiera y le pegara a tu hijo porque me hizo un daño a mí? No, señora. No, cierto. Bueno, palabras más, palabras menos, cuando un delincuente o una persona buscada por un estado está en un estado distinto, o te voy a colocar el caso distinto, por favor, perdón. Yo soy la que tengo mi hija que es un desastre y me hizo un desastre en mi casa y mi hija se metió en tu casa. ¿Será que yo puedo ir, partir las puertas de tu casa, agarrar del cabello a mi hija y llevármela para mi casa? No, porque en mi No, casa no. porque es tu casa. Cada país es una casa, una gran casa, lógicamente. La soberanía está relacionado más o menos con eso, ¿cierto? Y es como el respeto a las leyes y a las decisiones de cada estado. Está muy relacionado también con la parte la parte militar, ¿cierto? A nosotros no nos gustaría ver de pronto unos soldados sin autorización o unos aviones de militares de otros países sin autorización aquí en Colombia. Entonces está relacionado. Me van a disculpar, por aquí vi, no sé si de pronto el profe Andrés de la Rosa estaba por ahí. Sí, señora. Profe Andrés, usted es... Buenas, profe. Buenas, hola, profe. Usted es más que especialista en derecho constitucional. Yo quiero explicar lógicamente no como a un estudiante de derecho, sino como a un ingeniero de sistema y no de pronto profundizar, sino de manera general. ¿Qué es la soberanía? Por favor, me regala como, o con un ejemplo, con algo muy sencillito, ¿cómo le explicaríamos a los estudiantes de ingeniería qué es la soberanía? Ok, listo, profe. Bueno, lo primero es que hay que partir que la soberanía tiene un ingrediente esencial
y es la capacidad de autodeterminación. Entonces, podemos partir de lo particular para luego ir a lo general. La soberanía que todos tenemos en nuestros hogares es darnos las normas de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo correcto y que va a servir para el normal funcionamiento de nuestro núcleo familiar. Y eso implica pues que nadie de nuestros alrededores, ni vecinos, ni familiares incluso que hagan parte que no hagan parte de nuestro núcleo familiar, puedan tener injerencia o puedan meterse en las decisiones que nosotros tomemos. Ahora, yendo a lo general, es decir, a la escala estatal, es la capacidad que tiene el Estado de darse sus normas y de autodeterminarse sin injerencia extranjera. Es decir, que no haya otro país que le diga cómo tiene que hacer determinadas políticas, como por ejemplo el tema de política migratoria o de situación política interna. Ningún Estado está llamado a tener injerencia o meterse en los asuntos del otro. Ok, profe, muchísimas gracias. Entonces, continuamos con otra rama esencial del Estado, que es el poder público. Y aquí nos damos cuenta que esta rama del poder público está compuesta por sería tres ramas, ¿cierto? Y cada una de estas ramas a su vez se subdivide. Entonces vamos a mirar cuáles son estas tres ramas y yo sé que toditas se las saben. ¿Cuáles son esas ramas, chicos? La Contraloría, ¿no? Perdón, ¿puedo aportar? Sí, ¿quién me está hablando? Perdón. La rama judicial, La rama la judicial, rama ejecutiva la ejecutiva y la rama legislativa. y legislativa. Muy bien. Esto significa que no necesitamos ser abogados para conocer de todo esto, ¿cierto? Sino que simplemente todos nosotros tenemos estos conocimientos. ¿Qué será eso de la rama judicial? ¿De qué se encargará la rama judicial? De manera general, administrar justicia. No nos vamos a profundizar, ¿cierto? La rama judicial administra justicia. Listo, entonces la rama judicial administra justicia. Lo utilizamos mucho los abogados, pero de manera general todo el mundo de pronto en algún momento se ha visto inmiscuido en una demanda de alimentos laborales, una letra que le van a cambiar, le van a cobrar un embargo, cualquier tipo de eso. Todo eso está en la administración de justicia. Y en los noticieros vemos a diario que nos hablan de la Corte Suprema de Justicia, que estaría compuesta por Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, se me van a pasar ahorita, vamos a ir escribiéndolo para que no se nos olvide, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, perdón que a veces uno cree que está escribiendo una cosa y ya lo dejo de acá bueno, y la Fiscalía General de la Nación. Entonces, esa sería la rama judicial. ¿Qué será eso de la rama ejecutiva? ¿Con qué lo relacionamos estudiantes de ingeniería? Cuéntenme. La rama ejecutiva. ¿Qué hará la rama ejecutiva? Si la judicial administra justicia, ¿qué hará la rama ejecutiva? Cuéntenme, porfa, ¿qué piensan? ¿Con qué se relaciona por lo menos? Cuando hablamos de la rama ejecutiva, hay unas votaciones que hacemos cada tanto. ¿Quién estará ahí? Bueno, yo lo relaciono como con ejecución, algo así, Bueno. como coordinar algo. Bien. ¿No? La rama ejecutiva está relacionada con ejecución, con coordinar, con administrar como tal el Estado, ¿cierto? Administra el Estado y ejecuta las leyes también. Administra el Estado, ejecuta leyes.
etcétera. Hay muchas otras características más de la rama ejecutiva, pero sí es la rama como tal que tiene la administración de la parte económica, sobre todo, ¿cierto? Y de lo que son los recursos económicos financieros y del el recurso también poblacional. Entonces, todo eso está en la rama ejecutiva. Y si hablamos a nivel nacional, ¿quién hará parte de esa rama ejecutiva? ¿El señor qué? ¿Quién será? Presidente. El Presidente. presidente. Presidente de la República. Muy bien. El presidente con su respectivo vicepresidente, ¿cierto? Porque nosotros lo elegimos en una fórmula presidencial, presidente y vicepresidente al mismo tiempo. Están también con sus respectivos ministros. Aquí también están las superintendencias. Y los departamentos administrativos. Aquí ya se me acaba como tal de la partecita, pero de todos modos para dejarlo un poquito más claro. Y eso es a nivel nacional. A nivel departamental sabemos que tenemos al gobernador y su respectivo gabinete secretarial, y a nivel municipal el alcalde y su respectivo gabinete secretarial municipal. Todos ellos son elegidos por votación popular. Y ya ahora por último vamos a mirar la rama legislativa. ¿Qué hace la rama legislativa? Y es muy sencillo. Hacer las leyes. Crea, modifica y deroga las leyes de manera general, ¿cierto? Tienen otras funciones, pero de manera general el común de la gente pues la conoce como esa. Crea, modifica y deroga las leyes, ¿bien? Y está compuesta ¿por quién? ¿Cómo se llama ese gran conglomerado? Congreso, ¿cierto? Congreso. Muy bien. Y el Congreso está dividido a su vez por dos altas cámaras. Una se llama Senado y la otra se llama ¿cómo? Cámara de Representantes. Cámara de Representantes. Muy bien. Cámara de Representantes. Si nos dimos cuenta, y aquí terminamos, de manera general, yo quise traer este esquemita como una manera de que cualquiera de nosotros puede realizar, haciendo un paréntesis un poco con de pronto los temas comunes de nuestras asignaturas, ¿cierto? Entonces, aquí les quise traer a colación este mapa, ¿cómo se llamaría? Este mapa conceptual mudo, entre comillas, donde entre todos nosotros podemos armarlo, podemos aprender, todos podemos aprender, incluso el mismo docente, y yo creo que cualquiera de nosotros está preparado de manera general para administrar un tema tan sencillo como este. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo se sintieron o cómo les pareció? ¿Estarían ustedes de manera general, se sentirían preparados? Y lo digo sobre todo para los que no son abogados, para presentar una temática como esta. Quiero escucharlos, por favor. Cuéntenme. Aquí hay un chat que no he visto. Sí, es práctico y sencillo. Ok. Cuéntenme, profes, ¿cómo les pareció por lo menos la actividad? Bueno, tocó así como profe Jorge Oliva, está por ahí, lo escucho. Profe Jorge, usted no es abogado, por eso. Pregunta, por favor. Dígame. Repítame la pregunta, por favor. Profe, usted vio de manera general el esquema que hicimos.
es que no, a mí me aparece solamente esta diapositiva que dice aplicaciones de la computación en diferentes sectores de la vida social. Ustedes no vieron el... Yo no compartí con ustedes el esquema. No me digan ustedes eso. No, profe, estamos en la misma diapositiva de... Ay, perdón, definitivamente. Bueno, pero no se preocupen que aquí ya les muestro. Un segundito. Bueno, Un segundito. Este fue el esquema que nosotros... Me avisan si lo están viendo. ¿Sí lo están viendo ahora? Listo, profe, ahora sí. Perdón, sí. ese esquema estaba vacío. Es que la idea era que lo hubiesen visto desde el principio que estaba vacío y que nosotros lo fuimos armando. De eso se trataba especialmente la actividad. Y esa era de pronto... Pero como la explicación fue sencilla, importante. profe, se entendió perfecto. Sí, Por lo menos. bueno, entonces yo les traigo esto como una herramienta o como una, si ustedes de pronto les toca o les corresponde hacer alguna actividad con relación a competencias ciudadanas, esta puede ser fácilmente una práctica pedagógica muy sencilla y me parece que de pronto alcanza la competencia del conocimiento. No nos vamos a meter todavía con otras competencias, pero sí con el conocimiento. Entonces, ¿qué hice yo? Voy a tratar, bueno, simplemente dejé esto en blanco, donde decía la parte general, el estado es, sus elementos, eso sí estaba. Dejé lo que fue soberanía y población en vacío, pero poder público sí lo escribí para que de todos modos tuviéramos unas llenas y otras vacías. Está compuesto por, y ahí nosotros era lo que íbamos llenando. Entonces, yo de todos modos voy a compartir con ustedes este es un Word, de todos modos se lo voy a subir a Splavia para que ustedes en algún momento de pronto puedan utilizarlo. Yo creo que esto se puede utilizar no solamente para competencia ciudadana, sino para cualquiera de nuestra temática. A mí me ha parecido pues muy interesante y me ha servido en algunas ocasiones. Entonces, se los quiero compartir a ustedes. Bien. Aparte de esto, chicos, lo que quiero saber es si ustedes como docentes que no son propiamente de derecho, se sienten de pronto en la capacidad de presentar este tipo de actividades a los estudiantes. Eso es lo que más quería escuchar. Profe Jorge. Sí, claro, profe. De hecho, creo que independientemente de ser docente del área de derecho, todo ciudadano debe conocer esta Constitución. Okay. Entonces sí, claro que sí, sería en la capacidad. Ok. Bien, profes. Entonces, voy a compartirles aquí un momentico. Espero que se pueda ver bien. ¿Dónde está él? Deme un segundito, por favor. Vamos a hacer otra pequeña actividad también que ustedes pueden compartirle a los estudiantes. Vamos a partir, y estoy repitiendo, de que no somos docentes del área de derecho, sino de cualquier otra área. Entonces me voy a permitir aquí compartir. Ustedes me van a decir si se escucha bien de pronto, si hay algún inconveniente. Voy a hacer una pregunta más adelante acerca de la moción de censura a los estudiantes. Esta es otra actividad que yo le puedo llevar a los estudiantes. Si, por ejemplo, estamos hablando en el sector salud, supongamos, y vamos a hablar de las políticas públicas, yo puedo traer a colación la historia de un ministro de salud, perdón, ¿cierto? Y puedo tomar ese tema también como excusa para hablarles específicamente de la moción de censura. Entonces, al principio les puedo poner Es la moción de censura. Un debate de censura. Esta moción de censura. De moción de censura. La moción de censura. Moción de censura. Veámoslo en 3 datos. Bienvenidos. La incoherencia de este debate. Así que la confianza también tiene que ver con su proceder en términos de la transparencia. Primero, ¿en qué consiste? Para iniciar en su definición más general, la moción de censura
censura está contemplada en el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución Política y se puede aplicar sobre ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por parte del Senado y Cámara de Representantes. Entonces los llaman a rendir cuentas y si el Congreso está insatisfecho con la rendición de cuentas que da el ministro, puede votar para retirarlo de su cargo. El recurso puede solicitarse por dos razones. La primera, por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, y la segunda, por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso. En sus inicios debía ser aprobada por el Congreso en pleno, es decir, Senado y la Cámara de Representantes, pero desde hace algunos años el trámite requiere solo una de las cámaras. Entonces, ¿cuándo debe renunciar un ministro? El asunto se resuelve con la votación. La idea es que haya un debate previo en el que el funcionario entregue sus explicaciones. Según la norma, máximo 10 días después deberá haber una votación en la que se decide si estos argumentos fueron convincentes y el funcionario puede seguir en su cargo. En el caso contrario, deberá renunciar y salir del gobierno. El ministro está citado y tiene que asistir a la moción de censura, tiene que responder a las preguntas del Congreso, entonces se hace una sesión del debate y al final de esta sesión de debate hay un voto que finalmente puede concluir con la salida del ministro si la mayoría absoluta de la Cámara en cuestión, de la Cámara citante, vota la moción de censura. En los últimos 2 años se han solicitado contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, contra la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y contra el ex jefe de la cartera de Defensa, Guillermo Botero. Segundo, este es un recurso que entró en vigencia en el país desde la Constitución de 1991. ¿Cómo le ha ido durante estos años? ¿Cuántas veces ha prosperado esta iniciativa en Colombia? Ha habido muchos intentos de moción de censura, no ha habido ninguna moción de censura efectiva, es decir, no se ha sacado de su cargo a ningún ministro de forma directa. Según una investigación del politólogo Javier Duque, los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper, que se enfrentaron por primera vez a este recurso de control político, contaron con las mayorías en el Congreso. Y este es un dato clave que hablaremos más adelante. La investigación detalla que en los 7 casos en los que se propusieron mociones de censura, los ministros siempre recibieron respaldo en las mayorías que actuaron de forma coordinada ante los intentos de la oposición de la época. Y la situación se repitió en los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y hasta la fecha con Iván Duque. Esto quiere decir que todos los gobiernos desde 1991 han contado con mayorías en el Congreso. Y esto tiene unas implicaciones en esta votación. Y esto nos lleva a hablar de un tercer dato. ¿Por qué nunca ha prosperado alguna iniciativa de moción de censura? El dato clave es las mayorías. Para entenderlo, hay que revisar cómo está compuesto el Congreso colombiano. Y el mecanismo que han utilizado los presidentes en los últimos años es generar unas coaliciones de gobierno. El presidente ha logrado tener unas mayorías y los partidos de oposición han estado en minoría, entonces pues la coalición del gobierno no va a votar para remover ministros y la minoría en oposición pues no cuenta con los números para ser efectivo. Entonces generalmente es un juego político, es un cálculo político. Aunque en su definición nunca ha prosperado una moción de censura, sí se han producido renuncias poco antes de que se realice la votación en el Congreso. Entonces, formalmente muchos dicen que el mecanismo no sirve básicamente porque nunca ha pasado un voto de censura, nunca se ha votado mayoritariamente un voto de censura y nunca un ministro ha tenido que renunciar por ser víctima de una moción de censura. Sin embargo, muchas veces hay casos en que los ministros saben que van a perder un voto de censura y renuncian antes. Con el ministro Botero el año pasado iba a ocurrir esa moción de censura, iba a ser votado y el ministro renunció antes de, entonces ahí fue efectiva. Es decir, no es que no sirva porque nunca ha pasado una moción de censura. A veces la simple amenaza de la censura, pues obliga de todos modos los ministros a renunciar y eventualmente entonces los gobiernos a cambiar de política, pero eso ya es otra cosa un poco más complicada. Pues es factible que las coaliciones cambien. Las coaliciones no son estáticas y las coaliciones, digamos, la coalición de gobierno que se forma usualmente al principio de cada periodo presidencial, pues es una coalición que fluctúa en el tiempo. Entonces, si al principio del periodo el presidente tiene mayoría, pues puede perder esa mayoría
por distintas razones políticas a lo largo del periodo y volverse vulnerable a la moción de censura. Expertos sostienen que, aunque depende de cada caso y es difícil... Bien, ¿escucharon el video? Sí, claro. Ver de manera general, ¿sí? Bueno, entonces aquí voy a permitirme mostrarles una preguntita en una diapositiva, o más bien denme un segundito y aquí les comparto algo. Bueno. Un segundito. Bien, entonces, una vez los estudiantes hayan visto de pronto este video que me parece interesante, ¿por qué? Porque la gran mayoría de estudiantes, parece mentira, ni siquiera tienen idea de qué es la moción de censura. No sé si de pronto ustedes han tenido la posibilidad de dialogar con los estudiantes de manera general. Y a veces nos damos cuenta que de pronto ellos no tienen ese conocimiento general de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces, esta puede ser una estrategia sencilla también para compartir con nuestros estudiantes. Esperen un momentito. Hola, ¿alguien está hablando por ahí? Disculpen, ¿están viendo la pantalla? Hola. Sí. Estamos viendo las mismas diapositivas. Las diapositivas, perfecto. Bueno, entonces vamos a sacar una preguntita aquí sencilla que ustedes le pueden compartir también a sus estudiantes. O sea, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan a través de un video cualquiera, de cualquier tema social, político, de cualquier índole, puedan sacarle de ahí también preguntas a los estudiantes. Entonces simplemente colocan el video y hacen una pregunta en Splavia, puede ser utilizando la plataforma Splavia, como por ejemplo esta, vamos a mirar. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las ramas del poder puede ejercer control político a través de citaciones y mociones de censura? Entonces tenemos A, la rama electoral, B, la rama ejecutiva, C, la rama judicial y D, la rama legislativa. D. Ok, link de asistencia ya se los paso. La rama legislativa, entonces fíjense que esta puede ser una herramienta muy sencilla donde nosotros con nuestros estudiantes también le podamos compartir este tipo de conocimientos. Denme un segundito y ya les comparto el link de... Este es el link de asistencia. Ok. Listo, chicos. Entonces, vamos a mirar otra pregunta y vamos a utilizar otra manera para que los estudiantes también las respondan. Aquí está. Un segundito. Bien, escuchemos por favor. Un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial y debido a la alta popularidad de la que goza, decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para tal fin, quiere convocar un referéndum. La pregunta es, ¿el presidente puede hacer esto? A, sí, porque los referéndums permiten reformar la Constitución. B, no, porque la Constitución no puede reformarla el Ejecutivo, solo a través de una Asamblea Nacional Constituyente. C, sí, porque el presidente puede modificar la Constitución por su cuenta sin acudir al Poder Legislativo. Y D, no, porque los referéndums no permiten reformar la Constitución. ¿Qué opinan?
¿cuál será la respuesta? Fíjense que acá tenemos, aquí no hay un video, sino que aquí simplemente hay una pregunta y luego yo les voy a mostrar la información a los estudiantes, porque aquí sí me interesa mirar el conocimiento previo de los estudiantes, luego que ellos respondan, ahí sí puedo compartirles el concepto realmente de referéndum para identificar si el presidente puede o no puede realizar este proceso. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué piensan? Hola. Profe, es decir que para evidenciar el tema de competencias ciudadanas con los estudiantes, puedo identificar videos y por lo menos ponerles una sopa de letras o un cuestionario. Aquí les estoy dando precisamente esas herramientas. A mí me interesa que ustedes se lleven aquí un cúmulo de actividades que puedan desarrollar con los estudiantes, que ya más bien ustedes lo que van a escoger es dependiendo también su asignatura y dependiendo el tema que puedan amoldar a competencias ciudadanas. Sí, entonces piense que aquí ya desarrollamos literalmente 3. La primera, la del mapa este mudito que hice, la segunda, la del video, luego la pregunta, la de tercero sí es una pregunta, dependiendo lo que el estudiante responda, aquí esto sí lo podemos hacer incluso en una actividad en clases, y luego explicarle al estudiante de manera general qué es eso del referéndum y si se puede hacer o no se puede hacer. Pero me interesa que ustedes como estudiantes de ingeniería en este momento me respondan si es la A, si es la B, si es la C o si es la D. ¿Qué piensan? Aquí... ¿Es la mi profe? Permite, sí, señor. Ah, sí, porque los referéndums permiten reformar la Constitución. De hecho, les voy a decir algo. Este es la pregunta que siempre repiten, cambiándole el contexto, es la pregunta que siempre repiten en las pruebas de Saber Pro. O sea, lo importante es que el estudiante identifique cuál es el mecanismo de participación ciudadana que permite reformar la Constitución política. Y el único mecanismo que permite reformarlo en cuanto a mecanismos de participación ciudadana es el referéndum. ¿Listo? Entonces la respuesta es sí, porque los referéndums permiten reformar la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Que después de que yo a los estudiantes les muestro esta pregunta, pues les hablo un poquito de qué son esos mecanismos de participación ciudadana, que son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder público. Pero lo más importante es esto, explicar qué es el referéndum. Hay un referéndum derogatorio y un referéndum aprobatorio. De manera general, el referéndum es la convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica. Esta puede ser legal o constitucional. ¿Listo? Puede ser nacional, regional, departamental, distrital o municipal. El derogatorio, su nombre lo dice, para derogar una ley, y el aprobatorio para aprobar un proyecto de ley y que éste se convierta en ley. Aquí tengo otra pregunta relacionada con la revocatoria del mandato. Está en la misma estrategia, está la pregunta y luego se le muestra por medio de la diapositiva la respuesta, pero también podemos hacerla al revés. Primero le subimos la diapositiva en la actividad de Flavia y le hacemos la pregunta. Ustedes son los que deciden. Aquí tenemos otra. Un grupo de ciudadanos está organizando una revocatoria del mandato al presidente de la República de Colombia. Esta es muy fácil. En este caso, A, es posible porque los ciudadanos tienen derecho a la revocatoria del mandato constitucionalmente. B, solo es posible si el Congreso aprueba la elección de revocatoria del mandato. C, no es posible porque la revocatoria del mandato solo se puede hacer en contra de gobernadores y alcaldes. Y D, es posible si recogen el 10% de las firmas de la población electoral. ¿Cuál creen ustedes que es la solución?
¿Será que la profe tenemos ese derecho Es constitucional? posible. Es un derecho constitucional, pero hay que ver que aquí se le está diciendo que es para el presidente de la República, ¿cierto? Y la respuesta en la C, para los no es alcaldes y posible gobernadores. porque la revocatoria de mandato solo se puede hacer en contra de gobernadores y de alcaldes. Entonces, después entonces le mostramos, o puede ser al revés, le mostramos primero qué es la revocatoria de mandato. La revocatoria del mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. Entonces, chicos, aquí tenemos preguntas relacionadas con el plebiscito. Por ejemplo, aquí se las voy a decir de manera muy general ya, no tanto para, sino para identificarla. Un alcalde de una ciudad de Colombia tiene una idea para proteger los recursos del medio ambiente. Él pretende utilizar los lotes baldíos para reforestación, pero quiere consultar al pueblo a través de un plebiscito. En este caso, A, no es posible porque el plebiscito solo puede ser convocado por el presidente. B, no es posible porque el plebiscito es solo para reformar la ley. C, sí es posible, pero debe sacar la mayoría de votos. Y D, sí es posible porque es un mecanismo de participación ciudadana. Aquí la respuesta para no de pronto ponerlos aquí a votar corriente es la A, no es posible porque el plebiscito solo puede ser convocado por el presidente de la República. Y aquí le tenemos enseguida al estudiante porque la respuesta, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Entonces solamente el presidente de la República podrá intentar hacer un plebiscito. ¿Ok? Entonces, aquí también hay otra pregunta del cabildo abierto, que es muy interesante porque normalmente creen que el cabildo abierto está relacionado con la parte indígena, y no es así. Un grupo de ciudadanos van a participar en un cabildo abierto con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Se puede afirmar que A, van a reunirse con el cacique indígena de su territorio. La gran mayoría se va por esa. B, van a reunirse con el presidente de la República. C, van a reunirse con el Consejo Municipal o juntas administrativos locales. Esa sería la respuesta. Y D, van a reunirse con el alcalde del municipio. Entonces, estas vienen siendo... Voy a cargar este material a Esplavia, no se preocupe. Estas vienen siendo una forma como nosotros los docentes que de pronto no seamos abogados o no estemos en la rama directamente del derecho, podemos ir dándole pequeños tips a los estudiantes para que puedan alcanzar al final la competencia de conocimiento en competencias ciudadanas. ¿Alguna pregunta o duda con relación a estas actividades que hemos desarrollado? No, profe, todo claro hasta el momento. Sí, ¿creen que es factible que ustedes puedan asumir este compromiso cuando les corresponda realizar estas actividades con sus estudiantes? Esta es una de las competencias, oyeron, que es conocimiento. Ustedes pueden, después de que ya en las próximas sesiones veamos valoración de argumentos y veamos multiperspectivismo o pensamiento sistémico, ustedes van a escoger, o sea, aquí lo que hay es una gran gama de posibilidades para realizar esto con los estudiantes. Esta solamente es una de las competencias y es uno de los temas de conocimiento que puede tener un estudiante, porque hay muchísimos temas de conocimiento como los derechos fundamentales, la acción de tutela, cualquier otro de esos mecanismos que están inmersos en la Constitución política. Bien, entonces les voy a recordar, en Esplavia ya están activos. Voy a tratar de entrar aquí a Esplavia, disculpen un segundito. En Esplavia ya están activas dos actividades. Una es un cuestionario de conocimiento y dos es una OVA también relacionada con el conocimiento. La OVA
tiene dos preguntitas sencillitas y la respuesta está en la misma, en el mismo video, ¿ok? Un segundito aquí para que puedan mirar. Tengo problemas, no me abre la página de Cuerpo Sucre aquí para mirar Esplavia, pero sin embargo, ustedes ya en la plataforma Esplavia tienen esas actividades, ¿oyeron? Tienen dos. Uno, un cuestionario y dos, una OVA. Esa OVA también les va a permitir fácilmente, chicos, ser también una actividad para desarrollar con los estudiantes. En la OVA, ya creo que todos ustedes conocen, es un simple video que nosotros le damos a los estudiantes, nosotros mismos lo grabamos o puede ser con grabación de otra persona y dentro del mismo video, cuando se termine una idea principal, podemos hacer una pregunta, ¿ok? Entonces, creo que también puede llegar a funcionar esta idea de la OVA para desarrollarla en nuestras clases en competencia ciudadana especialmente. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna de pronto apreciación? Algo que de pronto ustedes digan, profe, yo quiero que nos amplíe esto, que definitivamente yo no creo que esto se pueda dar por esta razón. O que la próxima semana me digan, profe, la próxima semana vamos a hablar de valoración de argumentos y me van a decir, la asignatura que yo doy es esta. ¿Cómo cree usted que yo puedo desarrollar valoración de argumentos con este tema o con estas asignaturas? Estoy dispuesta a escucharlos. Cuéntenme. ¿Le podemos hacer esa pregunta ahora o la próxima clase? No, miren, la próxima clase que vamos a hacer. En los primeros minuticos vamos a tratar de responder las preguntas que están de socializar más bien las respuestas que están en la parte de conocimiento, en la actividad que ustedes tienen, ¿cierto? Vamos a desarrollarla, a decir por qué sí, por qué no. Eso se va a hacer de manera rápida. Pero de la misma manera hay otra competencia aparte del conocimiento que es la argumentación. Entonces, en esta competencia, más que argumentación es valoración de argumentos. Si alguno de ustedes, así como hice hoy con una clase de ingeniería de sistemas, si alguno de ustedes me quiere mandar por correo electrónico o me dice, profe, yo doy esta clase y cómo puedo manejar desde mi clase esta competencia, qué actividad le puedo colocar a los estudiantes. Recuerden que van a escoger solamente una actividad. Puede ser de valoración de argumentos, de conocimiento, de pensamiento sistémico, de multiperspectivismo. Más adelante vamos a mirar las otras. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguien que quiera de pronto establecer o que la próxima semana se tome su materia para poner un ejemplo? Escucho. Yo pensaría, profe Darling, que más bien vamos a esperar qué es ese tema, porque, no tengo ni idea de lo que me está hablando y no sé cómo podría relacionarlo con mi clase, porque no, la verdad es que usted me dice, solamente lo único que me quedó fue argumentos, pero no, la verdad no. De argumentos. No, yo lo que sí quiero es que independientemente de que ustedes la conozcan, esa es la idea. Ustedes no conocen de qué se trata valoración de argumentos, que es la próxima, ¿cierto? Entonces, con más razón, me dicen cuál es la asignatura, o de pronto me mandan por correo electrónico o por WhatsApp, por lo que sea, me mandan su plan de asignatura y yo de ahí les ayudo, les trato de escoger un tema que pueda desarrollarse con ese. ¿Listo? Independientemente que se sepa de qué se trata.
La idea es yo demostrarles que estas competencias son realmente transversales, que podemos coger cualquier asignatura y sacar de allí estas competencias. De eso se trata, ¿listo? Entonces, jovencitos, cuéntenme que ¿tienen alguna relación con eso o lo dejamos así? Yo la próxima semana, una inquietud del docente selecciona la asignatura. Ah, bien. Esta pregunta se le hice yo al profesor Didier, que si el docente selecciona la asignatura o deben ser todas las que oriente. La idea es que el docente con una sola de sus asignaturas, oyeron, no todas las asignaturas, pero tengo entendido que es el director del programa el que va a escoger como que los salones o que le corresponden a cada docente, para de todos modos que no pasen dos cosas. Uno, que el docente se recargue con muchos salones con esas competencias, y dos, que el estudiante no tenga las actividades de estas competencias con cada uno de los docentes, porque sería una locura también para el estudiante. Entonces, eso lo va a seleccionar directamente el director del programa. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Las actividades que van a quedar asignadas para nosotros desde esta competencia, ¿desde cuándo se encuentran activas o cómo sería la cosa? Bueno, ya están abiertas. Ahora que tú me dices así, no recuerdo haberle colocado fecha de finalización. Ahora reviso la fecha de finalización, pero la idea es dejarles aproximadamente unos 15 días. Primero voy a hacerlo por una semana, que es hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. Chicos, realmente el video o la ova no tiene sino algunos 9 minutos. No es una ova muy larga. Las otras ovas tampoco son largas. Son de 7, 8 minutos, 9 minutos. Y en la ova hay dos preguntitas que van a coger, una de falso y verdadero, y le permite que si usted se equivoca, vuelve y marca hasta que dé la respuesta concreta. La otra sí es preguntas de cuestionario, tipo cuestionario, y voy a tratar de dar varias, primero normalmente, así como que ustedes respondan de manera normal, y después voy a tratar de dar otras opciones para mejorar de pronto el desempeño, ¿listo? Aunque son preguntas realmente muy fáciles. Entonces, la idea es que esté hasta la próxima semana, que ustedes ya la próxima semana puedan ir saliendo de esa, porque después se le van a acumular cada semana una actividad. Cada semana vamos a tener una ova y un cuestionario. El cuestionario va a estar relacionado directamente con la competencia que se establece en el encuentro virtual. ¿Listo? ¿Alguna otra preguntita? Listo, profe. O sea que por cada sesión va a haber unas actividades. Por cada sesión va a haber unas actividades, así es. Entonces, les reitero o repito, si alguien quiere que de pronto la próxima semana veamos desde una perspectiva, desde su teoría, su clase, yo con mucho gusto voy a mirar, lógicamente, el primero que me mande el plan de asignatura, con ese plan de asignatura trataría de trabajar. Sobre todo me gustaría que me mandaran esos planes de asignatura. Bueno, hay que mirar también, no todas las materias de pronto le corresponde. A mí de pronto hay una asignatura, tengo 2 o 3 asignaturas y de pronto pueda desarrollar una asignatura más afín. Listo. ¿Cómo les ha ido? A mí se me olvida, de todos modos quería preguntarles, ¿cómo les fue con relación al racionamiento cuantitativo? ¿Ya ustedes tienen idea de la estrategia que van a presentarle a los estudiantes? ¿Profes? ¿Tienen ya idea de qué estrategias o de más o menos qué le van a presentar a los estudiantes?
Profe, la verdad no tengo claridad porque también depende de a quién la directora del programa le asigne las actividades de cuantitativa. Entonces, yo me imagino que, por ejemplo, en psicología será estadística, será lógica matemática. Yo hago acá mi conclusión, no sé. Pero todos debemos estar preparados hasta donde tengo entendido. Así que miramos todo el tema de ejercicios y gráficos. Entonces, yo sí creo que yo trabajo Excel, así bueno, sí, a Walter se le facilita realmente ese tema un poquito más en su materia, en su asignatura. Sin embargo, recuerden que la dinámica es la siguiente. Yo voy, cada uno de estos encuentros van a ser 3 encuentros con relaciones a las competencias que se manejan en competencias ciudadanas. El cuarto encuentro va a ser donde ustedes me van a explicar a mí cuál es la estrategia que van a utilizar con sus estudiantes desde su asignatura. ¿Oyeron? Para que ustedes de todos modos sepan que en ese cuarto encuentro vamos a salir enseguida de eso. ¿Oyeron? Conmigo sí. Quiero que independientemente, yo creo que ya a esas alturas del tiempo ya sepamos qué salón nos corresponde o qué asignatura nos corresponde. Entonces, el cuarto encuentro vamos a tener ese de pronto explicarnos qué vamos a hacer en cada uno de los que nos corresponde en las aulas. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta, duda? ¿O ya nos encontraríamos la próxima semana? Profes. Una preguntita de todos modos. Claro. Sí, una preguntita de todos modos hasta para tener claro en la próxima semana. ¿Quieren que se dé de la misma manera? Yo utilizo una estrategia como si ustedes fueran estudiantes de otra carrera que no sea derecho. ¿Sí están de acuerdo con eso? Más que de pronto ponerme yo aquí a explicarles, a hablar desde la estructura del Estado de manera general, o sea, ¿sí les parece mejor que vayamos directamente al grano a cómo, a qué actividades se pueden ir realizando? Sí, Jorge me dice que me parece buena idea. Sí, profe, así como lo manejó y se siente más... La estrategia ha sido muy buena, profe, darle. Ok, me alegra mucho. Entonces, mis queridos colegas, yo creo que muchos tienen clase ahorita a las 6, entre ellos yo, y necesitamos espacios de refrigeración, de alimentación. Se fue el tiempo muy rápido, muy dinámico, bueno, ok. Entonces, la próxima semana espero traerle cosas un poquito más innovadoras de pronto, esa es la idea, que no solo nos van a servir para competencias ciudadanas, sino también yo creo que para el desarrollo de nuestras mismas asignaturas. Entonces, mis queridos profes, un abrazo fraterno, que Dios los siga bendiciendo. Ya compartí la asistencia, sin embargo, aquí vuelvo y la comparto. Para el que no haya llenado la asistencia, por favor. Listo, chicos, entonces nos vemos en una próxima ocasión, en la próxima semana, con el favor de Dios. Se cuidan. Profe, que Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, gracias. Chao, profe. Hasta luego.